pido que me acompañes por acá porque Obvio. va a haber un poco de movimiento en el escenario, porque nos vamos a instalar, porque ahora lo interesante es que el panel lo aborda de distintos ámbitos, el legal, el académico, pero tú partías con una cifra que el 89% de las empresas piensa que está seguro. Ahí en el fondo ya partimos con un exceso de confianza, sobre todo cuando tú después dices, bueno, más allá de pertenecer a una industria, hay que ser más precisos y hay una cierta especificidad respecto a la seguridad para cada uno de ellos. El peor riesgo es la sensación de seguridad para mí. El sentir que estás seguro es lo que te hace confiarte y es de lo que el criminal se aprovecha después. Y algo que quiero que se lleven también es que la ciberseguridad, la mayoría de las brechas involucran más al factor humano que a una vulnerabilidad en un sistema tecnológico, ¿no? Entonces, el exceso de confianza es un tema humano también Sí. y por eso hay que fomentar tanto la cultura de seguridad y la cultura inclusive de mucho de lo que hablaron acá, de el uso responsable de la inteligencia artificial. Yo vi cómo me relamía los dedos por todo lo que iban contando de no, y ahora estamos integrando esta API con esto, con esto. ¿Saben qué hace eso? Amplía la superficie de ataque y está buenísimo, pero hay que hacerlo de manera responsable porque estamos muy cerca de que nos vengan a cuestionar toda la seguridad de eso que mientras más nos conectamos, más visibilidad hacia afuera tenemos, ¿no? Y también más riesgo tenemos. Entonces lo importante es determinar cuál es el riesgo y tienen que elegir 5 o 10 escenarios, las 5 o 10 películas de terror que no quieren protagonizar y sobre eso se tienen que enfocar. Porque tratar de gestionar todos los riesgos posibles es imposible, ¿no? Claro, y ahí uno de los grandes temas es la protección de datos, pero eso además, en industrias que son transnacionales, ¿cómo se pueden ir adecuando a distintas legislaciones? Miren, empresas que tienen que cumplir con múltiples regulaciones, lo mejor que pueden hacer es agarrar la más exigente de todas y cumplir con esa para ya cumplir con todas, porque si no van a empezar a generar un montón de procesos distintos para cumplir con lo mismo dependiendo de cada país. Inclusive es un diferenciador comercial en donde estás adecuado, supongamos, el estándar chileno es alto, pero supongamos Paraguay, supongamos inclusive Argentina, que nuestra ley quedó muy vintage, decir que estás adecuado a LGPD o a GDPR o a un modelo más maduro de protección de datos es un habilitador comercial también porque muestra más confianza. Claro, y tú lo explicabas, está la tentación, y también lo escuchábamos en los paneles anteriores, a través de la inteligencia artificial, de facilitar procesos, de que sea más rápido y que sea más eficiente, pero le estamos proporcionando nuestra capacidad, nuestras preguntas. ¿Cómo también desde la inteligencia artificial se incorpora el tema de la ciberseguridad? La ciberseguridad tiene 4 impactos. La IA tiene 4 impactos en la Ujú. ciberseguridad. El primero es amplía la superficie de ataque porque la IA es un activo también y como tal puede hackearse. Lo segundo es que baja la barrera de acceso al hacking. Esto quiere decir que cualquier gil puede hackear si sabe promptear, ¿no? No hace falta ser un hacker especializado que sabe mucho de código de desarrollo de malware. Con saber promptear de manera correcta, de hecho yo muestro en una conferencia, y yo soy abogado, chicos, ¿eh? Yo muestro cómo con ChatGPT versión gratuita, modelo viejo, puedo generar código malicioso de ransomware. Entonces, eso significa que si un abogado puede generar código malicioso, cualquiera puede generar código malicioso. Puedo hacer chiste de abogado porque soy abogado. El tercero es, ojo que antes las filtraciones de datos venían devenidas del hecho de que alguien nos atacaba y entonces la información salía. Con la inteligencia artificial pasa algo distinto, y es que los data breach son por mal uso propio de la IA. Entonces el criminal puede estar con el pochoclo en pantufla mirando cómo nosotros filtramos nuestros datos, sin que él tenga que hacer nada. ¿Por qué? De hecho le pasó a Samsung, le pasó a grandes empresas que, porque a alguno le va a doler esto, pero ¿qué pasa en las empresas? Viene el CEO un día y dice, viene de una reunión de CEO, por supuesto, y todos dijeron cómo están usando la inteligencia artificial y te da un montón de FOMO porque todos están usando la inteligencia artificial mucho más que vos, ¿no? Mm. De hecho, saliste de una reunión y hay 5 cosas nuevas en Claude y decís como, todavía me estoy poniendo al día con las de hace 2 semanas. Entonces, ¿qué hace el CEO? Dice, a partir de ahora todos vamos a usar inteligencia artificial. Todos, ¿para qué? Todos vamos a usar inteligencia artificial. Estamos gastando muy poco en inteligencia artificial, necesitamos transformar digitalmente la empresa. Nadie dice qué, cómo, que sí, que no, qué datos sí. Entonces, después el equipo de seguridad empieza a sudar, ¿no? Porque sabe que tienen que correr esto desde atrás y en donde inclusive hay empresas, digo, pensemos en las muy maduras, es fácil porque tienen un montón de políticas, procesos, equipos de seguridad. Le hablo a la startup, a la InsurTech, que son 3 pibes y 25 agentes, ¿no? Que lo que empiezan a hacer es decir, bueno,
cada uno usa su computadora, cada uno usa su propia cuenta de ChatGPT, de Claude, de lo que sea. Y los modelos personales, ¿no? La cuenta personal, no importa si es paga o es gratuita, por default alimentan el modelo general, salvo que uno configure algo distinto, a la fecha de hoy al menos. Entonces, cuando eso pasa, empezamos a darle un montón de información al modelo. Y por otro lado, inclusive en empresas grandes que tienen una política de, por ejemplo, no, acá usamos Copilot. Y la gente dice, no, yo quiero usar Claude. No, pero acá te damos una cuenta de Copilot. Bueno, yo voy a usar Claude igual, voy a agarrar, me voy a crear una cuenta personal y voy a trabajar desde Claude, no importa porque yo quiero usar esa. Cuando eso pasa, empiezan la información, los datos y los activos de las empresas empiezan a salir por fuera. Antes teníamos un desafío que se llama Shadow IT, que es todas las herramientas o las tecnologías que no sabíamos que nuestra gente estaba usando. Ahora el famoso Shadow AI lo que hace es al revés. En vez de meter cosas en nuestros entornos que no conocemos, salen nuestros datos y nuestra información hacia entornos que no conocemos y no sabemos, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo muy importante para el tema de, no solamente pensándolo en protección de datos y privacidad, sino inclusive en propiedad intelectual, Sí. en empresas a las que se le han filtrado prototipos de cosas que estaban armando antes de que salgan al mercado. ¿Por qué? Porque estaban jugando con eso en Cloud Code. Claro, porque algunos incluso echan a competir inteligencia artificial. Entonces voy en paralelo con la misma pregunta y, claro, lo puedo poner un ejemplo más tal vez de usuarios comunes, ChatGPT, y luego competir con Claude. Total. No, y eso inclusive hasta tiene sentido. Uno lo que hace, lo que suele hacer es que lo que hace una IA audite lo que hizo la otra, ¿no? Entonces, el human in the loop terminamos siendo interlocutores entre IAs que se hablan entre sí, nosotros quedamos afuera. Y O sea, eso es más riesgo en el fondo. Depende. O sea, lo que hay que pensar es, de nuevo, el riesgo es qué tantas chances tengo de que me pase y cuánto me cuesta. Entonces, no hay que pensar que porque algo pase que no nos gustaría que nos pase, realmente sea un riesgo importante. Para eso está el hecho de poder ponerle un número. Pero a lo que voy es, si ustedes realmente quieren gobernar la IA, lo que tienen que hacer es, y bajarle el riesgo, es determinar los casos de uso, no usarla porque sí. ¿Cuál es el beneficio esperado? Porque si no, no lo sé ni medir. Entonces, vamos a usar IA, ¿por qué? Porque parecemos nene de 4 años, porque mis compañeritos de curso también lo están usando. ¿Viste? Papá, lo quiero, dame plata. ¿Por qué? Porque en el curso todos la usan. Eso no es un argumento. Lo que el argumento es, vamos a buscar bajar el tiempo que nos toma, no sé, que el agente conversacional que implementamos para solucionar al cliente baje de tanto a tanto. Bueno, ok, ¿qué podría salir mal acá? Bueno, si esto sale mal, ¿qué nos cuesta? ¿Una multa o nos cuesta que tengamos que cerrar ese área de negocio? Bueno, ahí cambia qué le vas a implementar. Por eso es, de nuevo voy al tema de criterio. Sí, Jorge, ahí siempre es interesante ver lo que pasa con la regulación. Yo te preguntaba qué ocurre cuando hay distintas legislaciones en empresas transnacionales. Nosotros tenemos una ley marco, entonces nosotros también, ¿qué evaluación hace en específico de lo que es la ley en nuestro país en esta materia? A mí me gusta mucho la ley marco de seguridad. Mi duda está en el enforcement, ¿no? Después, porque leyes en Latinoamérica tenemos un montón. Ejecución y aplicación efectiva de la ley es otra pregunta en esta ecuación. Yo creo que más allá de la adecuación a la ley marco, que además por cómo está promovida, también afecta a toda la cadena de suministro, ¿no? Porque todos los que sean operadores de importancia vital le van a tener que hacer gestión de riesgo de terceros, entonces se amplía mucho. Creo que la madurez ya viene dada por la industria en la que estamos, en donde esta es una industria de riesgos que sabe gestionar riesgos y que entonces se viene cuidando mucho hace mucho tiempo y que son las que toman más acciones más maduras. Entonces, cuando uno le quiere vender a una aseguradora, te piden un montón de controles, inclusive más que los que la ley propone, ¿no? Lo que va a hacer la ley para mí es amplificar el scope de lo que es la conciencia de la necesidad de tener seguridad, porque a partir de que la ley esté operativa y tenga enforcement, el que no pueda demostrarle esto no va a tener un argumento para no cerrar ese negocio, ¿no? Entonces lo van a pedir con un sustento de no te he pedido seguridad porque soy caprichoso y quiero que tus sistemas sean seguros o por riesgo, sino porque tengo una ley que me lo pide. Entonces creo que va a dar una espalda a todos los que hagan gestión de riesgo de terceros. Claro, y está esa presión además de las legislaciones que tienen que ir resolviendo problemas que van avanzando muchas veces más rápido. La ley siempre llega tarde, o sea, Sí. siempre llegó tarde históricamente, imagínense en una época de tecnología ya. Entonces, estamos tratando de regular algo que cambia cada vez que salimos a una reunión. ¿Cuánto tarda un proceso legislativo? ¿Hace cuánto salió la ley marco de seguridad? Y no tenemos el comité todavía conformado, ¿no? Entonces,
Fíjense la diferencia entre un proceso legislativo y de hacer operativo una ley versus cuántas cosas cambiaron en Cloud desde que estamos hablando en esta reunión. Entonces, por eso la forma de gestionar esto no es con leyes, sino con el criterio de uno realmente sentarse a pensar, ¿y esto cómo me afecta a mí? Ya, o sea, debe partir como de esa pregunta más en la disyuntiva que cada una de las empresas en específico debe resolver. Pero ahí yo revisaba y daba a conocer algunos de estos datos, más allá de las conversaciones, de cómo se ha ido invirtiendo, de la relevancia del tema, estamos hablando de no solamente estar protegido, sino estar preparado, sigue siendo mucho más el aumento y el registro de los intentos de ciberataque que vaya descendiendo esa cifra, año tras año. Sí, y va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque la capacidad ofensiva también aumenta. La cantidad de empresas también es como cuando en la época de COVID decían en esta zona hay muchísimo COVID. ¿Por qué? Porque se testea más también, entonces hay que ver de dónde viene la métrica, ¿no? Pero lo que pasa con la AI es que es un gran habilitador, de nuevo. Ya no hace falta ser un hacker experto para poder hackear algo, hay que saber promptear. Y por otro lado, lo que pasa es, empiezan a aparecer y a aflorar muchas más empresas a una velocidad. La cantidad de empresas que están apareciendo gracias al fenómeno de la AI, que es algo buenísimo, aplaudimos, estamos contentos, pero esa velocidad, la velocidad siempre también te quita la oportunidad de hacer las cosas más prolijas, ¿no? ¿Por qué? Porque el vértigo te lleva. Y esos son los gaps que aprovecha el criminal. Pues el criminal está monitoreando todo el tiempo, digo, no es que va probando puerta por puerta y lo tiene que hacer manualmente como en otra época. Tiene un ejército de agentes, él también, que lo que está haciendo es ver qué puerta encuentra abierta. Y para todas las pequeñas empresas que suelen decir como, bueno, yo no soy tan grande, yo no soy tan importante, yo no estoy tan regulado, digo, a mí nadie me mira, le van a apuntar a otra de las grandes antes que a mí. El criminal usa un criterio en donde no le apunta al más grande, sino que también es cómodo y le apunta al más fácil. Es un negocio de escala. ¿Por qué voy a tardar 6 meses en tratar de explotar una vulnerabilidad en un banco o una aseguradora grande si paso por la puerta de tu casa, que sos una startup, y tenés la puerta abierta? Hackeo 10 startups por día, ¿no? Por eso la métrica no baja, porque hay más empresas, eso significa que hay más vulnerabilidades y porque los sistemas permiten explotar más vulnerabilidades. Si te voy a dejar una pregunta, mientras también nosotros acá vamos a quedarnos porque estamos esperando. Yo decía que lo interesante es que hay una conversación transversal que no solamente tiene la mirada del mundo desde el punto de vista de las empresas, sino también de lo académico, de lo legal. Pero tú decías que hay ciertos datos tal vez o números que todavía no se pueden cuantificar de las posibles pérdidas o riesgos que hay en relación a no invertir o no tener una estrategia en materia de ciberseguridad. El número está, el número se puede conseguir. La incertidumbre al final es aquello que no podemos cuantificar. El riesgo sí lo podemos cuantificar. Una de las primeras objeciones es, bueno, ¿y de dónde saco el dato? ¿Por qué? Porque no está tan maduro el tema de los datos de los reportes en general vienen de reportes o de Europa o de Estados Unidos. Pero si no lo empezamos a construir, muchachos, no lo vamos a tener nunca. Entonces, lo que te va a dar una cuantificación al final es un rango. Y a medida que entrenemos los modelos con más datos, ese rango se va a ir acotando. Entonces, un riesgo, en vez de contarte entre 100 y 300, te va a costar entre 150 y 200. Y ese rango lo vas a ir afinando. Hoy la cuantificación lo que permite es responder algunas preguntas como cuáles son los 10 riesgos más importantes que tengo, y no porque me parece que no quiero que me pase eso, sino por cuánto me costaría que me pase eso. La segunda es cuánto invierto en ciberseguridad y de ese cuánto, a qué se lo distribuyo. Si tengo 2 controles para implementar y los 2 me cuestan 10 y no le puedo poner 5 y 5, ¿cómo sé? Hago escenarios, ustedes están acostumbrados a método bayesiano, Monte Carlo, donde corro y digo, ¿cuánto me baja el riesgo de este control versus cuánto me baja el riesgo de este control? Bueno, con eso sé a cuál le pongo los 10. Entonces dejo de elegir con intuición. Entonces, para mí es una herramienta que va a permitir tanto entender mejor cómo gestionar el riesgo como también la inversión sobre el riesgo. Jorge, te quiero agradecer especialmente el tiempo y Por la favor. dedicación que has tenido y además lo explicativo para poder aclararnos muchos de estos temas. Así que también para que puedas tomar asiento, porque aquí vamos a sumar a otras voces y vamos a abrir una conversación para seguir profundizando. Así que quiero pedirles un aplauso porque Jorge ha tenido también ahí la gentileza y el tiempo de poder profundizar en alguno de estos temas. Y quienes también se van a sumar a este análisis, esta conversación, estas también estrategias probablemente que nos van a dar en relación a esta materia. Quiero pedirle también un aplauso y voy a esperarla para que pueda subir al escenario a Carolina Triat. Muy bienvenida, Carolina.
Un aplauso para ella. Ella es Senior Director Insurance Latam de Fitch Ratings. Muy bienvenida, gracias por estar presente, Carolina. Y Matías Aranguis. Matías, bienvenido, director del programa de Derecho y Ciencia y Tecnología. Así que un aplauso, por favor, para Matías. Así que para partir, hola, muy bienvenido. Podemos aprovechar a Carolina y a Matías que puedan también introducirnos en el tema y la reflexión desde las distintas áreas en las cuales obviamente ustedes están, me imagino, con foco también puesto en la ciberseguridad. Y así que ahí damos espacio a que se pueda generar este debate y conversación. Así que muchas gracias. Bueno, voy a partir porque tuvimos un pequeño percance. Quien nos va a dirigir, ¿no es cierto?, que es Martín Mois, fue secuestrado y viene en camino. Ya negociamos con los secuestradores, va a llegar en unos 15 minutos, así que va a ser la vida un poco más. ¿Qué cosa? Eso es bueno. No, negociamos bien. Andrea está preocupada, dice, no negociamos bien, el rescate ya había en camino, así que 15 minutos debería llegar Martín. Así que por mientras vamos a adelantar nosotros parte de la conversación. Y para adelantarnos un poco en esto, y para no adelantando las preguntas que había preparado profundamente Martín, queríamos hacer una pregunta, ¿no es cierto?, y que la conversamos entre nosotros, que más o menos es lo que hemos venido presentando estos días, de ¿qué hacemos con el desastre que se viene con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para dejarte respirar un ratito, ¿no es cierto?, darle, Gracias. darle a Carolina primero la voz. ¿Qué hacemos con el desastre, ¿no? ¿Cómo están viendo, ya sea personalmente o desde Fitch, ¿no es cierto?, cómo nos enfrentamos a lo que va a significar la digitalización, ciberseguridad, inteligencia artificial, etcétera? Es un tema súper interesante. Bueno, como decís tú, puede ser personal desde el punto de vista de uno como usuario, ¿no? Como preparándose para el tema de ciberseguridad. Y el otro también es un poco desde la vista de la calificadora de riesgo. Y quería partir quizás con te voy a hacer una frase que creo que es interesante cuando discutimos el tema de ciberseguridad, el tema del uso de inteligencia artificial, y es que el más uso de tecnología o el más uso de inteligencia artificial no va a convertir una empresa mala en una empresa buena, pero sí puede convertir una empresa buena en una empresa mala. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con cómo usamos. Yo creo que hace un tiempo atrás hubo un boom, y yo voy a hablar acá un poco más de la experiencia que tenemos en el mercado norteamericano y el mercado europeo, que es donde más, digamos, se ha visto el desarrollo. Hubo un boom súper grande de todo esto, una especie como de FOMO, de quedar fuera del uso de tecnología. Pero hemos visto que ese gasto adicional en tecnología no siempre trae beneficios para las compañías, ¿no? O sea, no siempre se traduce en ganancia. Entonces, yo creo que hoy día hay, bueno, desde el punto como empresa, hoy día yo creo que debe haber una etapa de sentarse a pensar cómo desarrollarla, dónde usarla para poder que esa eficiencia se traduzca en un beneficio para la empresa. Y por el otro lado tenemos también un tema de trabajo con ciberseguridad, desde cómo trabajamos los controles, el gobierno corporativo, la incorporación de control entre una empresa. Voy a citar a un compañero mío que es experto en ciberseguridad, Jerry, que dice el weakest link de una empresa son las personas en términos de ciberseguridad. Entonces hay un tema de cómo entrenamos, cómo gastamos plata en entrenar a las personas que trabajan con nosotros. Y eso yo creo también es un riesgo que tenemos que mirar, ¿no? Entonces primero es cómo preparamos a las empresas para poder enfrentar este mundo tecnológico y por otro lado cómo aplicamos tecnología para que las empresas puedan ganar, que la eficiencia se traduzca en ingresos, digamos, ¿no? Me encanta y voy a darles una cifra que refleja un poco esto del tema del factor humano que venía hablando. Depende de qué reporte lean, entre el 60 y el 85% de los incidentes de seguridad están asociados a un factor humano. ¿Cuánto piensan que invierten la seguridad las empresas en cultura de seguridad? Del budget. Casi nada. El 0.3% del budget de tecnología va a concientización sobre el uso de esa tecnología. Entre el 0.3 y 0.5 del presupuesto de TI, que es del área de donde suele salir el presupuesto de ciberseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? A la mayor parte del problema le estamos poniendo el menor esfuerzo. ¿Por qué piensan que sigue pasando lo que sigue pasando? Y cuando hablamos de factor humano, lo que no me gustaría que se lleven que es
el usuario estúpido que hace clic en un enlace. Eso no es el factor humano. El factor humano es todo, porque se piensa que la ciberseguridad es un desafío tecnológico de vulnerabilidades, pero ¿quién desarrolla la tecnología? ¿Quién la configura? ¿Quién la implementa? ¿Quién la elige? ¿Quién la usa? Al final, digo, por mucha AI que tengamos, ¿quién desarrolla la IA? Otra IA, pero ¿quién la promptea? ¿Bajo qué parámetros? ¿No? Entonces digo, hasta el día de la fecha, por lo menos, el nivel de autonomía de estas IA, las decisiones de ciberseguridad de las empresas todavía son nuestras. Y cuando hablamos del factor humano en la ciberseguridad, para mí el factor más importante es el del gobierno de la seguridad. Y el gobierno de la seguridad no está en el usuario, ni siquiera está en el área de tecnología o de seguridad. Está más arriba, está en el directorio, están los dueños. Porque, ¿saben qué? A mí, como hablo lindo y rápido, me invitaban mucho a dar la charla anual de ciberseguridad en las empresas. ¿Saben qué pasaba? Había un auditorio como este, estaban todos en la empresa. ¿Menos quién? Menos los dueños. ¿Saben qué mensaje manda eso? Tan importante no es. ¿No? Digo, si el dueño no está, a mí qué me importa. No es mi negocio, dice la persona que trabaja en la empresa. Entonces, si el directorio no se empieza a involucrar, si los dueños, el eslabón más débil no es el usuario que hace clic en algo. El eslabón más débil es el que piensa que el usuario debería estar haciendo algo sin que se lo hayan enseñado. Hasta la jurisprudencia en España, por ejemplo, en conflictos laborales, empresas que han desvinculado a gente porque cayó en un phishing le han dicho, pero a ver, mostrame todo lo que lo habías entrenado. Entonces digo, tenemos que partir de que el factor más importante es el humano, de que la necesidad de inversión está en esa parte humana más que en la tecnológica, y de que ese factor humano está mucho más arriba de lo que pensamos. Pues siempre se habla entre la pantalla y el teclado, pero el que decide, en general no usa pantalla y teclado, sino que está trabajando del teléfono. Y ahí hay un tema clave, ¿no es cierto? Porque si nosotros vemos particularmente, quedándome con esa reflexión, el supervisor bancario europeo salió ahora en julio diciendo a las empresas a propósito de los ataques con inteligencia artificial, les dice, mira, no necesitamos norma nueva, porque DORA, ¿no es cierto?, la regulación es suficientemente intensa para que usted tenga que hacerse cargo del problema, ¿no? Por tanto, no vamos a regular urgentemente inteligencia artificial, se le mandó una carta, ¿no es cierto?, sino que todo lo que usted tiene que hacer en compliance actualmente es suficiente, deberían incorporarlo porque es un riesgo. Ahora, lo interesante es que en Chile pasó lo mismo. No, hay una presentación del comisionado Iglesias de la CMF, donde él dice, en la última slide de su presentación, cuando habla de inteligencia artificial, dice, si bien no tenemos presupuestado una regulación de inteligencia artificial, él dice, igual podríamos hacerla. O sea, como que nos mete un poquito el susto, o a ustedes, ¿no es cierto? Yo estoy en el mundo más tranquilo, yo solo hago PowerPoint y hago clase. Pero en el fondo les dice, podríamos hacerla igual, ¿no es cierto? Pero si uno lee el resto del PowerPoint, viene la misma interpretación que tiene Dora, ¿no? De decir, o sea, que tiene, perdón, el regulador bancario europeo, de decir, ¿sabes qué? Con todo lo que ustedes tienen que reportar, esto es un riesgo y pónganse las pilas, ¿no? Y el regulador europeo empieza a poner algunos ejemplos. Y eso es lo más complejo de la regulación de compliance, ¿no? Que uno asume que el ejemplo es lo que hay que poner en las casillas. Y son solo ejemplos, ¿no? Entonces la pregunta es, en este mismo ejemplo, ¿no es cierto?, que está dando muy bien. Llegó Martín. Un aplauso para el Un aplauso, secuestrado. Martín. El equipo de rescate, porque informamos que te habían secuestrado y que habíamos mandado un equipo de rescate y lo conseguimos de vuelta. Entonces paso oficialmente el... De hecho, te paso las preguntas porque estaban todos impresos. Pero terminaron la pregunta, porque quedamos con intriga. Es que me entusiasmé mucho con Martín, ¿no? Entonces, ellos dicen, tienen que acreditar correctamente que lo implementaron. La pregunta es cómo acreditamos, ¿no es cierto? Pero en la bajada, ¿no? Porque en el discurso es correcto, tienen que estar los directores, tienen que estar todos comprometidos porque esto es serio. Pero la pregunta es, cuando el supervisor venga y me diga, muéstrame, ¿no es cierto?, su planilla de compliance, el nombre que uno tenga, ¿qué es lo que tenemos que poner? Entonces, no sé, ¿qué se le ocurre? Miren, cuando viene un auditor, ya sea de un regulador o porque de un certificador, de lo que sea, lo que quiere es ver evidencia de cumplimiento, y inclusive quienes hayan pasado por el hermoso proceso de certificarse en un estándar ISO saben que hay algo que se llama el SOA, ¿no? El State of Applicability, que lo que te dice es los controles que uno implementó, los que no implementó y la justificación de por qué uno tomó esa decisión. Vuelvo a lo que decía en mi charla del criterio. Nosotros no tenemos que, sobre todo porque las regulaciones europeas están basadas en riesgos, no en controles, te dicen el qué, no te dicen tanto el cómo,
Y eso es a propósito, porque si no uno diría como, ah, sí, estoy concientizando a los usuarios. Pero, ¿estás dando una charla anual o tenés capacitación recurrente y simulaciones de phishing todo el tiempo? ¿No? Entonces, la forma de demostrar es con ese criterio de nosotros evaluamos estos riesgos, en base a la evaluación de riesgos que hicimos, identificamos que estos son los que más nos cuestan o los que no deberían sucedernos y por eso todos estos controles los implementamos. La evidencia de implementación del control es fácil porque cada herramienta o cada cosa que hagas te genera un reporte o algo por el estilo. Muchos ya son a través de una app o si no, construís la política, el procedimiento. Pueden chat GPTear la política siempre y cuando sea reflejo de lo que realmente hacen. Pero al final lo que van a poder demostrar es que hay un montón de controles de esos 93 que propone la ISO, por ejemplo, que no les implementan. Y cuando el auditor les pregunta, ¿y por qué no lo implementé? Y ustedes le pueden responder algo como, y mirá, a mí este control me costaba $300.000 y si me pasaba lo que el control pretendía evitar, me costaba 20.000. ¿Vos hubieras puesto? Es criterio, ¿no? Entonces, para mí se evidencia con eso, con un buen assessment de riesgos, aprovechando que las regulaciones y los estándares están basados en riesgos y nosotros podemos saber y defender nuestro criterio de riesgo. El negocio es nuestro, el otro no nos lo puede objetar, ¿no? Y voy a llevar esto un poco también al tema de seguros, bajarlo un poco. Y era algo, mientras hablábamos, nosotros preparábamos el panel, decía, bueno, ustedes son 3 abogados acá contra mí, la única no abogada, respecto a cómo está la ley en Chile, cómo está evolucionando, porque claramente en Europa y en Estados Unidos está mucho más evolucionada, mucho más avanzado, y la regulación siempre es un poco más atrás, ¿no? Siempre es un poco más lenta, como que ocurre el problema, entonces reaccionamos. Y nosotros tenemos la oportunidad de, así cuando hablamos que somos un país que estamos en desarrollo, también tenemos la oportunidad de ver la experiencia en otros países, entonces en el fondo de repente tomar esa experiencia. Y lo quería unir contigo porque, con lo que tú acabas de mencionar, porque también es ser un poco proactivo, ¿verdad? O sea, ¿por qué vamos a tomar lo mínimo que nos dice la ley porque no vemos dónde está el riesgo? Y en seguro hay riesgos que son importantes. Cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, del uso de todas estas cosas, nos metemos en temas de discriminación, de cómo entonces mitigamos ciertos riesgos, cómo usamos la tecnología, qué base de datos estamos alimentando la inteligencia artificial. Entonces yo creo que es súper importante, y ahí también quizás dejo para que tú puedas hacer alguna de tus preguntas, pero en el fondo es cómo está trabajando, viste, también me pasó un buen pase, cómo está trabajando hoy día la regulación y las leyes para, ¿no es cierto?, avanzar en lo que se viene, que es el uso de esto, el uso de inteligencia artificial, cómo limitamos ciertos riesgos. Yo creo que eso es súper interesante. Bienvenido. Mira, venías a hacer preguntas y ¿Me te escuchan? preguntan. Sí. No, primero pedirles disculpas por la demora. Le echo la culpa al alcalde Orrego. El cambio que hizo acá en la Alameda me retrasó un poco. Yo quería preguntarles, Carolina, Jorge, Matías, desde la óptica de cada uno, ¿cierto? Acá tenemos un académico, tenemos un experto en ciberseguridad que además es abogado, ¿cierto? Y Carolina, que es ingeniero. Lo que hemos visto como fenómeno digamos, de los incidentes informáticos, ¿cierto? Es que una parte muy, muy relevante, por no decir la mayoría de los incidentes, tienen como origen el error humano. Por lo tanto, si la mayoría de los incidentes se originan por error humano o decisión ejecutiva, ¿por qué se sigue presupuestando ciberseguridad como gasto en tecnología y no como un gasto o una decisión del gobierno corporativo? ¿Dónde tiene que estar el énfasis? ¿De qué sirve gastar todos estos recursos, ¿cierto?, en digamos, aspectos técnicos, si es que desde el punto de vista del liderazgo de la organización no existe como por lo menos la claridad de que este es un problema que es principalmente humano? Para mí, perdón, tomo palabra y retomo un tema que veníamos conversando y tiene que ver con el hecho de que el directorio, los dueños de negocio, el C-Level, el board, como le quieran decir, con la estructura de gobierno que tengan, no saben cuál es su rol y su responsabilidad en la ciberseguridad. Entonces, siguen viendo como un problema de tecnología. Entonces, el problema de tecnología, ¿qué hacemos? Lo resolvemos con más tecnología. Empezamos a emparchar cosas pensando que por eso lo tenemos. Y quiero que se pongan todos no sé si hay algún gerente de tecnología por acá, pero en general el gerente de TI, al que además le tiran el muerto de la ciberseguridad porque lo ven atrás del teclado y le dicen, vos te ocupás de esto, ¿no? ¿Viste? Hay empresas que tienen un propio área de cyber. Lo que hace es, ve que pide presupuesto, que no le habilitan presupuesto porque lo ven como un costo, que intenta hacer algunas iniciativas, pero esas iniciativas siempre están pensadas de la parte de protección de la tecnología, y la ciberseguridad no es solo tecnología, sino también es confianza, es un tema comercial, es todo lo que hablamos antes.
Y lo que termina un poco pasando con esto es que hablan en idiomas distintos. Entonces, el negocio no ve la oportunidad que tiene en invertir en lo que hace falta en ciberseguridad porque tecnología no se lo sabe explicar y el negocio no sabe explicar la tecnología lo que pretende de la ciberseguridad tampoco. Entonces, cada uno está buscando un poco cubrirse la espalda, en donde el directorio dice como, bueno, se ocupa tecnología, ¿no? Para eso está. Y el otro dice, bueno, a mí no me dan mucha bola y no me dan mucho presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Es, bueno, acá estoy a 2-3 semanas de que me ocurra un incidente. Dice, empiezo a dormir y a sudar frío todas las noches, entonces empiezo a implementar un montón de controles, todo lo que pueda, open source, no importa, como para que cuando pase algo diga, ah, mira, pero mira todo lo que teníamos, ¿no? Entonces digo, estamos buscando implementar controles para defender nuestros puestos en vez de para defender los riesgos. Esa es mi visión. Yo me quiero colgar un poco de preguntarte otra cosa quizás y dar a la conversación, pero también nosotros cuando hemos hablado con personas que están relacionadas a esto siempre dicen, oye, más vale gastar $1000, si tenemos $1000, mejor gastarla en entrenar a las personas que gastarla en más tecnología, ¿no? Total. Ahora, yo creo que lo tenemos más o menos claro en los que estamos abajo, ¿no? Los que estamos viendo como la parte menos, no sé si gerencial, pero más como tú decías, de gobierno corporativo. Entonces, y quizás me voy a colgar para poder aprender un poco, ¿no? Pero tú que has estado viendo otras empresas, ¿cómo has visto, por ejemplo, que se transmite este mensaje hacia el directorio? O sea, ¿el directorio tiene claro que en el fondo, cuando tenemos que discutir esto es, ¿sabes qué? Esta plata dediquémosla a mejor a entrenar. ¿O crees que es una conversación que se ha quedado? Y esto te lo pregunto porque cuando yo analizo compañía y preguntamos de gobierno corporativo y preguntamos todas estas cosas, claro, te dicen sí, bueno, te comentan algo, pero no sé qué tan real es que suba del directorio efectivamente la necesidad de que esta plata se gaste en entrenar a las personas, ¿no? Para mí, digo, algo que nos ha funcionado mucho es, esto es change management, no tiene nada que ver con ciberseguridad. O sea, ciberseguridad es el contexto, pero es gestión del cambio cultural, en parte de transformación digital. Parte, si alguien conoce el método PROSI, ADKAR, etcétera, del cambio cultural implica primero generar la necesidad del cambio, ¿no? Y después buscar aliados. Y en general esos aliados, el directorio está acostumbrado a que, aunque se lo repitan 15 millones de veces desde adentro, si viene alguien de afuera y le dice exactamente lo mismo, es como, ah, hay que hacer eso. Y los de adentro están diciendo como, lo vengo diciendo hace 5 años, pero bueno, está bien, pagale a un consultor. Entonces, buscar aliados primero para validar la información y buscar aliados internos. Y en esto de la parte humana, nosotros nos apoyamos mucho en las áreas de recursos humanos, que son las que suelen tener a cargo la capacitación de la gente, conocen a los equipos, conocen a todos los interlocutores y son inclusive los que se ponen tras sus hombros el hecho del cambio cultural en seguridad. Y seguridad lo único que hace ahí es decir, estos son los riesgos en los que queremos concientizar a la gente. Y las áreas de recursos humanos, capacitaciones, son las que se ocupan, porque inclusive las áreas más técnicas, mientras con menos humano hable, más contenta, ¿no? En general, entonces, lo vamos a poner a cambiar el comportamiento humano cuando prefiere hablar con una gente que con un humano. No tiene sentido. Entonces, buscar esos aliados internos para mí, inclusive construir el business case hacia arriba para que se lo lleven en colusión, ¿no? Entonces, ya no va solamente el área técnica a decir, papá, quiero plata para esto, sino que vamos 3 áreas a decir, bueno, el área de compliance se beneficia, pues nos permite cumplir con esto. El área de recursos humanos, porque la cultura de la empresa tiene que ser uno de los valores, la seguridad de cómo generamos, tratamos la privacidad, la protección de datos, la transparencia en la IA y demás. Y el área de seguridad, porque queremos mitigar estos riesgos. Entonces, si se lo piden de a 3, los 3 hermanitos juntos, es distinto de si se lo pide uno solo, ¿no? El juguete es el mismo, repartan presupuesto. Es que déjame poner una historia, ¿no? Porque yo llevo 3 años organizando con el Ejército en la Universidad Católica la simulación anual de un ciberataque, que es una actividad súper entretenida, es todo un día donde hay un ciberataque, lo hacemos en la Academia de Guerra, entonces está la gente interactuando en este ciberataque con soldados, ¿no es cierto?, con armamento, no tengo idea las palabras de esas cosas, ¿no? Pero, y es súper interesante porque ese ejercicio dura un par de horas, ¿no es cierto? Son 8 horas donde están interactuando y tratando de responder. Estaba pensando, ¿cuáles han sido los roces que hemos tenido, ¿no? Muchas empresas que llega casi toda la banca, todo el retail, el año pasado teníamos casi 400 personas, 380 personas jugando, ¿no es cierto?, por 8 horas a este ciberataque. Nos pasaron 2 cosas entretenidas. Una, que un par de empresas, un par de gerentes generales nos llamaron antes y dijeron, oye, yo voy a ir con la gerencia, qué sé yo, pero nos pueden dar así como antes el script para saber qué hacer, para que no pase vergüenza, porque van a pensar, imagínate,
si metemos la pata al resto de los chiquillos, y como, ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, el miedo a la vergüenza, ¿no es cierto? Y eso se proyecta en algo interesante, que es el hecho de, pucha, si voy a estar en un ejercicio, me voy a dar cuenta que en realidad, como bien decía Jorge, ¿no es cierto? Hay una parte chiquitita que es ciberseguridad, donde más meten la pata, y que ha ido mejorando con los años, que ha sido entretenido. Primer año donde más metían la pata era la parte de comunicación. Nosotros tenemos un sistema relativamente corto, son cuatro roles: comunicación, legal, gerencia o directores y TI. Entonces en algún momento llegan periodistas y hacer un punto de prensa. Y los periodistas, nos conseguimos periodistas como, bueno, pues se venían 2 periodistas de CQC, gente pesada, así como, ¿no? Y le empezaban a hacer pesados, ¿no? Entonces, alguien en los grupos tenía que decidir qué hacían comunicacionalmente, si daban el punto de prensa o no. Y salían, decían, no, yo voy a hablar con la prensa, no cuesta nada, soy gerente financiero de una empresa hace 15 años, yo soy un rockstar, ¿no? Y salían y a los 27 segundos le empezaba a tritar la pera, ¿no? Eso, porque claro, el de CQC empezaba así como... Y el tipo era como, ya, pero... No, y se empezaba a poner nervioso, no estaban preparados para esto. Y el ejercicio salía pésimo, ¿no? Pésimo, comunicación. Después, cuando hablaban los legales, segundo año, sí, el año pasado ya un poco menos, se empezaron a agarrar entre ellos los legales, ¿no? Y por supuesto los legales, uno muy entretenido decía, y me acordaba, por eso me acordé, no te hablan tú, decía, esto es el problema de la aseguradora, que la aseguradora se encargue, y el problema de nosotros ya, principio de asistencia a la aseguradora, yo no tengo por qué meterme en esto, yo compré un seguro, chao, y se enojó y se agarró con la gente, desastre, ¿no? La gente de gerencia generalmente llama para molestar. Quiere un reporte cada 3 minutos de qué es lo que está pasando. Era como, flaco, déjame trabajar porque necesito mandar la reportería a no sé qué cosa. Y hemos puesto hartos disruptores el último año. Entonces, el último año, que supuestamente estábamos hackeando, ¿no?, Agua Andina fue súper generoso y nos pasó un grueso de su infraestructura, o de la maqueta de la infraestructura, y tenían que responder el hackeo a Agua Andina. Llamaba a la ministra de Obras Públicas. Y venía la ministra de Obras Públicas llamando al gerente general. Y el gerente general, que todos poníamos gerente general, personas que efectivamente tuvieran más o menos ese nivel, tenían que enfrentarse a un político y darle explicaciones a un político. Con la certeza de alguien que conoce su industria, hablarle a una persona que, como es político, tiene más certezas que conocimientos, por decirlo en amable, ¿no es cierto? Entonces la pregunta era, bueno, ¿por qué no cortan el agua nomás, no? Si da lo mismo. Y era como, no funciona así, no es como que haya físicamente, ¿no? Esta cuestión, tenemos una escada atrás y la escada está, etc. Y eso llama, ¿no es cierto?, a esta pregunta interesante, porque uno es el enfrentarte a una situación donde lo más probable es que salga mal, ¿no? De hecho, nosotros seguimos haciendo con alguna empresa nomás, porque no una línea de negocio, ¿no?, sino como bien donde estamos haciendo entrenamientos, y muchas empresas hoy día, o sea, el año pasado un coordinador de una industria completa nos dice, no, pero queremos el script completo y que la gente vaya con el script respondiendo. Un desastre, por supuesto, porque la gente no responde con el script. Entonces, primero es darse cuenta que en general vamos a fallar en las comunicaciones, vamos a fallar en... otra maldad que hacemos, por si van, porque a FinTech Chile lo vamos a invitar, o sea, a InsurTech lo vamos a invitar este año a FinTech Chile, ¿no? Pero yo te lo voy a invitar. Le sacamos cuñas. Cuando hacen el punto de prensa le ponemos de portada el Mercurio, ¿no? Entonces después le dice, aquí está la portada del Mercurio con la tontera que dijiste. Y ahí uno se da cuenta, oye, chupaya, no es fácil dar una entrevista. Más cuando te están apretando, ¿no? Entonces, uno es darse cuenta que en realidad uno va a fallar. Y eso es muy difícil para una empresa, porque en general cuando uno compra el software es fácil, le compráis el paquete, ¿no? Compráis una cosa. Contrato, y como bien decía Jorge, te llega una cuestión completa. Pero cuando vayas a entrenar y te vas a dar cuenta que en realidad todos tus equipos van a fallar, no sé si estoy tan dispuesto a ver eso. Y la gracia es que falle en la primera. El segundo punto, y este yo creo que es súper, súper interesante, que también es algo que decía Jorge, el hecho de que en realidad no es solo TI. El agente de comunicaciones, cómo hago un punto de prensa, cómo comunico, cómo hago coordinaciones de comunicación eficaces. Y es tan complejo, ¿no? Es tan complejo que al final las empresas no están preparadas para esto. Están preparados para generar lucas, no hacer su proceso productivo, pero esto es un segmento productivo completamente paralelo, del cual deberíamos estar entrenados. Y no es parte del negocio en principio, nos va a reducir riesgo, pero no es parte del negocio. Entonces, esa dificultad va a ser súper difícil culturalmente cambiarla. Déjame que agregue algo que me parece re importante para cerrar esa idea, que es cuando uno hace una simulación de un incidente, de una crisis, ya sea técnica, porque una cosa es ver si los equipos de respuesta a incidente
desde el SOC, desde la detección, pueden responder y recuperarse rápidamente. Y la otra es la crisis ejecutiva, en donde casi que muy poca gente de ciberseguridad, las decisiones son de legales, de comunicaciones, de operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y es muy parecido a cuando mandamos simulaciones de phishing a la gente para ver, a ver qué tan consciente está mi gente. Pero les estamos tomando examen antes de darle el conocimiento, entonces es obvio que van a fallar. El problema es que estamos haciendo simulaciones de lo que ustedes quieran para que la gente caiga, no para que la gente aprenda. Entonces, esto es como cuando íbamos al colegio y el profesor decía saquen una hoja o ibas al examen y te preguntaba algo que nunca te habían enseñado y es como, pero esto no lo vimos en clase. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a la gente que no le salga mal si no les enseñamos a hacerlo bien? Entonces, cuando una empresa viene y dice que "Oye, quiero hacer un simulacro de crisis", es como, bueno, mostrame tus playbooks. ¿Mi qué? Bueno, cómo lo están entrenando a la gente, porque si no, vos vas a llevar a ejecutivos, vas a llevar a C-levels, y si hay algo que a un C-level no le gusta es que algo le salga mal, porque el ego se le empieza a desinflar. Entonces, como al C-level le tiene que salir bien, háganlo practicar, porque si no, lo van a frustrar. Y que va a ver como la ciberseguridad como aquella cosa en la que no es bueno, y entonces no va a querer saber nada con la ciberseguridad. Porque es algo que pasa, basado en hechos reales. Entonces, empiecen por el entrenamiento antes de tomar examen, porque si no en el examen van a desaprobar. Porque si yo los hago, cualquiera de nosotros, les hace sacar una hoja y le empiezan a preguntar sobre ciberseguridad, a ustedes les va a ir mal. Porque primero los tenemos que entrenar y educar. Y entrenar implica la práctica, por supuesto, pero esa práctica tiene que estar basada en algún marco de algo que ya enseñé. Porque si yo te digo, te pongo una cancha de fútbol y te digo, sin que hayas visto nunca un partido, una pelota, no hayas jugado nunca, y te digo, bueno, anda a ganar el partido, y vos no sabés ni para qué sirve la línea, ni la pelota si va para un arco o para el otro, y vamos a perder. Entonces, practiquemos con conocimiento previo, porque si practicamos sin conocimiento es un examen, y a la gente no necesitamos tomarle examen. Para eso ya están las auditorías, chicos, ¿no? Digo, ya nos auditan. Entonces, la auditoría interna no. Hagamos primero, preparémonos para practicar, porque si no el comportamiento lo que le genera al ser humano en el cerebro es frustración. Y cuando te frustras porque algo no te sale bien, no lo querés hacer mal, ¿no? Entonces, fomentemos que la gente quiera meterse en la ciberseguridad poniéndole pequeños pasos, porque es un camino complejo. Yo tenía más preguntas, y te juro que voy a intervenir 10 segundos, pero más allá, además de la vergüenza que uno cuando falla, el placer cuando uno lo logra, porque nosotros nos pasa en Fitch, tenemos entrenamiento, porque manejamos información confidencial, en el fondo tenemos temas muy sensibles, entonces la verdad es que el entrenamiento que tenemos es muy intenso, pero cuando te mandan phishing que son falsos y nosotros nos piden que declaremos, o sea, que en el fondo marquemos, o sea, anunciemos cuando es un phishing. Entonces, El reporte. Entonces uno y yo te juro que marco y digo, esto es un phishing. Y cuando me llega el cartel de gracias por... Felicitaciones. Yo digo, estoy tan seca en esto, he evolucionado, soy lo máximo. Entonces, así como tenéis vergüenza, además la retribución de decir, pero estoy buenísima, ya soy lejos. Hay empresas en las que hablas con recursos humanos y ponemos programa de beneficio de, no saben, la gente empieza a inventarse mails. Cada 3 phishing reportás correctamente, tenés una tarde libre. Y claro, programa de, los sticks and carrots, ¿no? Hay que ir con los carrots antes de los sticks. Vamos a plantear esa posibilidad en Fitch, porque yo creo que debo tener como 10 ya. O premios, gift card, cosas, digo, es como que la gente sienta, porque si no parece que le empleamos el job description y es como, a mí no me paga, ¿para qué tenemos un equipo de seguridad si yo tengo que trabajar de seguridad también? Yo soy contador, te dicen, como, yo estoy en el Excel. Bueno, es importante por la cultura, entonces parte de la cultura es, vamos a también acariciar, si se quiere, a quien se comporta bien en seguridad, porque tiene que ser una de las políticas. Bueno, sí, sin acariciar. Vamos a mimar. Oye, yo quiero recalcar lo que dijo Matías sobre el tema de los simulacros, que vale la pena participar en ese tipo de ejercicios, no importa el cargo que uno tenga. Porque yo, por ejemplo, como abogado puedo ser muy experto en temas legales, pero en el último que participé me tocó ser CISO y a los 20 minutos había renunciado. O sea, perdí la pega inmediatamente. Pero me quiero colgar también de lo que tú dijiste respecto del tema de las preguntas y en general, ¿cierto?, reconociendo que los chilenos somos malos para preguntar. Si ustedes recibieran a un emprendedor que viene con una idea ahora que quiere hacer una startup de InsurTech, antes de que el tipo se lance a escribir una línea de código, ¿qué son las 3 cosas que ustedes le pedirían que identifique antes de
darle, por ejemplo, una decisión de si van a invertir en su empresa o no. ¿Qué es lo que tendría que preocuparse desde el punto de vista de los temas que estamos conversando acá? No me tiren para mí. Porque yo ahí Voy- sí que no... Voy yo. Además, hay un montón de emprendedores que me agarraron acá por preguntarme, ¿qué? Me están pidiendo seguridad, ¿qué hago? Miren, primero empiecen por el código, porque digo, al final la ciberseguridad se tiene que adaptar al negocio, no al negocio a la ciberseguridad. Así que empiecen por hacer que el negocio camine. La primera pregunta que yo haría es, ¿a quién le querés vender? ¿En qué terreno? ¿En qué territorio? ¿Qué leyes te pegan? ¿Qué te van a pedir? Porque cuando sabes a quiénes querés venderle, sabes qué le tenés que demostrar a ese que querés venderle. Porque si no, vas a pasar te vas a sentir un campeón cuando ya pasaste el área de técnica que le gustó cómo tu producto soluciona su problema. El área de compras ya negociaste el precio, pasaste todo y te dicen, te paso el due diligence de seguridad. Y ahí se nos va para atrás. Entonces, lo primero es identificar a quién le querés vender, en qué territorios está, con qué tienes que cumplir y con eso vas a saber qué te van a preguntar, te puedes anticipar. Lo mínimo que te van a pedir es un pentest, ¿no? Un ejercicio de ética en hacking para saber si tu producto se le hacen evaluaciones de vulnerabilidades y si esas vulnerabilidades se remedian. Después, en la medida que vayas madurando y me van a poder validar quizás o no, es lo que quieren saber las empresas cuando te preguntan por seguridad, no tenés que demostrarle que sos 100% seguro, tenés que demostrarle que te estás ocupando del tema, de que para vos es importante y de que todo lo que sea certificaciones, ISO, SOC 2 y demás, es una papeleta que te sirve mucho para que ese proceso sea más ágil, pero al final, si vos tenés la evidencia de que estás haciendo cosas y tenés un plan por el cual te van a venir a consultar cómo va avanzando, ¿no? Pero si vos decís, yo hoy tengo esto, en 30 días voy a tener esto, en 60, en 90, en 120, planeo, este es mi roadmap de seguridad, y le das visibilidad a tu prospecto o a tu cliente, eso es una negociación también. Y le puedes preguntar, si estás del lado de la tecnología y le quiere vender a una gran empresa, ¿qué te gustaría que tenga de seguridad? Contame, yo lo pongo en mi roadmap, mostrate abierto, porque es una parte de la negociación, no es un sí o un no, es charlemos. Para mí, empezar por la línea de código está bien y empezar a preguntarse para quién es la línea del código, porque en base a eso sabemos qué nos van a preguntar. Obviamente, una perspectiva es la seguridad y la otra es, ahora que todos quieren salir a desarrollar AI, agentes y demás, hay otras consideraciones como las que mencionó de el tema de los sesgos, de las transparencias, el fairness. Hay un montón de principios de, no es lo mismo AI, seguridad y protección de datos. Aunque confluyen en algunos puntos, los focos son distintos y dependiendo de con qué tipo de empresas transaccionamos, las preguntas sobre cada uno de esos ejes van a pesar más o menos y hacia ahí es donde nos enfocamos, ¿no? Entonces, lo primero que quiere saber el cliente al que usted le van a vender es que los datos que van a pasar por esa API o por algo están seguros, ¿no? Digo, o relativamente seguros. Para mí empezaría por ahí, por entender a quién. Bueno, yo diría que tenemos una situación interesante, ¿no? Porque hoy día con Quant o Codex o Cloud Code o lo que sea, casi cualquier aplicación se hace en 2 horas, ¿no? Y eso es un desafío complejo. Sin embargo, quedan muchos espacios de desarrollo que no se han creado. Y yo diría, por ejemplo, en protección de datos personales, que hay hartas empresas que están apareciendo, ¿no es cierto?, que dan servicio de protección de datos personales. Al menos las que me ha tocado ver son bastante básicas, ¿no? Yo creo que tal vez el desafío es, bueno, ¿cómo le puedo meter efectivamente complejidad? Que pueda ver, ¿no es cierto?, que el conocimiento interno de la industria sea algo que pueda incorporar. Porque parece que la solución genérica hoy día se la hace en 5 minutos Claude. O sea, yo le pregunto a Claude, ¿cuáles son los 3 principales servicios más de datos personales? Y te van a decir reportería, el RAT, y no tengo idea de qué eso, no sé, y las PIA. Entonces yo le voy a decir, bueno, hazme un formato de PIA con seguimiento y lo hace perfecto, ¿no? Yo tengo la versión de 100 lucas, de $100, voy a hacerlo sin tener que esperar, ¿no es cierto?, a que se me vuelvan a cargar los tokens. Entonces ahí viene lo valioso de entender tal vez la industria y conocer la industria, y eso es lo que se transmite, porque el conocimiento básico hoy día es commodity, y si el conocimiento es un commodity, la pregunta es, bueno, ¿qué cosas del insight yo puedo agregar a los modelos? Entonces, algo súper interesante, ahora estamos haciendo una transferencia de datos con una institución, que son datos de niños, entonces es complejo, entonces vamos a tener que hacer una doble pseudonimización con tokenización, ¿no es cierto?, para el match, para poder trabajarlo. Y salí a ver que los proveedores de los grandes tenían desarrollos como este, ninguno.
¿no? Y fue como, no estamos hablando de algo particularmente complejo, pero alguien que estuviese en la industria de transferencia de datos sensible lo podría haber visto. Entonces yo creo que tal vez el desafío está en cómo agregar valor conociendo los procesos internos y eso automatizándolo, porque el base, el RAT, esa cosa, te lo va a hacer cualquier persona. Entonces yo creo que ahí está el desafío y después meter todo el tema de seguridad, ¿no es cierto? Pero por supuesto, pero eso hoy día es más estándar. Yo creo que tal vez ese sería para una InsurTech. Y me quiero colgar un poco lo que tú acabas de comentar, que lo que hablábamos antes, ¿no? Hubo un boom de InsurTech, de FinTech en algún minuto, ¿no es cierto? Muy grande. No todas han logrado sobrevivir. Entonces yo creo que lo importante también es sentarse hoy día y decir, ¿dónde vamos? ¿Dónde queremos apuntar? ¿Verdad? O sea, ¿qué negocio? ¿Qué negocio tenemos que hacer? ¿No? ¿Dónde hacemos eficientes? ¿Dónde hacemos a las empresas ganar? Generar valor. Y lo que tú decías también es súper importante. Yo creo que cuando nosotros preguntamos respecto al tema de los riesgos, cuando traen a una InsurTech, estás metiendo un riesgo de alguna manera, ¿no? Entonces, uno puede, algo que es súper importante, no, una empresa súper protegida puede tener protegidas todas sus puertas, pero en la ventana puede que se te cuele algo. Entonces, el problema no es que se te cuele algo, es la rapidez que tienes para poder enfrentarlo y la capacidad de poder adaptarte para meter ese algo de nuevo en el proceso. Cómo aprendemos, ¿no? Cómo aprendemos y cuán rápido somos en adaptarnos para poder, digamos, limitar problemas futuros, pero un poco eso. Hay un dato re interesante sobre esto, a mí me gustan los números, y es, ¿saben cuál es la velocidad del atacante en contraste con nuestra velocidad para la defensa? Cuando CrowdStrike es una marca de seguridad bastante relevante a nivel global, digo, el antivirus más importante si quiere, y saca un reporte de inteligencia de amenazas todos los años, en donde una de las cosas que mide es la velocidad del atacante para escalar privilegios desde el acceso inicial hasta que realmente puede comprometer un sistema. El más rápido de este año bajó de los 50 segundos. Es decir, que en menos de 50 segundos un criminal pudo entrar a un sistema y escalar privilegios para tomar control del sistema. Menos de 50 segundos. ¿Cuánto tarda un proceso de procurement para comprar un control de seguridad en sus empresas? Entre 4 y 6 meses, a veces mucho más. Entonces, fíjense que al criminal le toma menos de un minuto atacarte y a nosotros nos toma entre 4 y 6 meses que voy con el business case a explicarle al directorio que tengo que comprar esto, que es un control de los cientos de controles que uno tiene que tener. Entonces, hay un abismo de diferencia entre la capacidad del que ataca y el que defiende. Y esas son nuestras reglas, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. Están nerviosos. Hoy nadie duerme. Quiero agradecerle a Carolina, a Jorge y a Matías, ¿cierto?, por su participación y por su muy, muy profundos conocimientos de estas materias. No alcanzamos a hacer preguntas, pero vamos a estar acá digamos, en el salón por si alguien tiene alguna consulta que hacerle. Así que muchas gracias a todos los que se quedaron, ¿cierto? Los invitamos a seguir participando de la feria hoy día en su último día. Por supuesto, disponibles para conversar y comentar sobre lo que hemos conversado. Muchas gracias. Muchas gracias también, Martín. Agradecemos y extendemos, imagino que viene la fotografía también, a Jorge, a Carolina y a Matías por este interesante panel donde se pudo profundizar en temas que nosotros ya exponíamos, ¿no? La ciberseguridad, los desafíos. Así que gracias a todos ustedes por participar. Un gusto.